Municipalidad de Las Condes y el señor Camus. Así es, su señoría. Entonces estamos en condiciones de renovar el y que pase a estos acusados. Le otorgo la palabra a la señorita abogado de Metro, querellante Metro. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, en esta oportunidad empezaré mi réplica señalando desde ya que este interviniente viene a reiterar que los hechos sobre los cuales se ha discutido en este juicio son constitutivos del delito terrorista previsto y sancionado en el artículo 2, número 2, en relación a los artículos 1 y 3 de la ley 18.314, y que a los acusados Flores y Casanova Muñoz les corresponde participación en ellos en calidad de autores, lo cual ha quedado acreditado con la abundante prueba rendida a lo largo de este juicio. En primer lugar, las defensas plantean que el bien jurídico protegido sería el orden. En primer lugar, las defensas plantean que el bien jurídico protegido sería el orden constitucional, y en este sentido, su señoría, nosotros lo señalamos en nuestro alegato de clausura respecto a que sostenemos que el bien jurídico protegido no es este, sino la seguridad y el orden público. Así también lo ha reconocido la doctrina. En este sentido, nosotros citamos en nuestro alegato de clausura a los autores del Barrio y José León, perdón, Álvaro del Barrio y José León, y en este sentido el temor que exige la ley también no sería un temor al Estado fallido, sino que, como planteó el defensor Gómez, sino que sería el temor a ser víctima, temor justificado a ser víctima de delitos de la misma especie, por la naturaleza y los efectos de los medios empleados. Manifestación de este temor, que ya ha sido suficientemente acreditado a lo largo del juicio, pero manifestación de este temor lo señaló el capitán Tomás Cáceres Gaete en su declaración del 17 de mayo de este año, testigo 145 de la auto de apertura, quien señaló que realizó un informe de catastro de atentados explosivos y de especies abandonadas en la vía pública, y en el cual se evidenció que posterior al 13 de julio de 2014, estos aumentaron de 109 paquetes sospechosos en la primera parte del año a 401 paquetes sospechosos que se registraron entre el 13 de julio y el mes de septiembre de 2014, su señoría. Además, su señoría, esta parte viene en insistir que el 13 de julio de 2014 se atacó violentamente un medio de transporte público que se encontraba en servicio y no un tren al cual no iban a abordar pasajeros porque se dirigía a Talleres, como lo planteó el defensor Gómez. Ha quedado plenamente acreditado que el tren se encontraba en horario de funcionamiento y que al momento de abandonarse la mochila con el artefacto explosivo ya activado en su interior, el tren se encontraba recogiendo pasajeros. Y esto lo vimos, su señoría, y lo pudo apreciar el tribunal a través de las cámaras de video, en la cual se ve, las cámaras de Metro, en la cual se ve a los acusados Flores y Casanova entrar al vagón de Metro y, en definitiva, luego en Manquehue bajar del vagón.
Por lo tanto, la colocación y la activación se produjo en un medio de transporte que estaba en servicio, sin perjuicio de que ha quedado acreditado que la colocación y la activación ha quedado en un medio de transporte, ha sido puesta en un medio de transporte en servicio. También, su señoría, me voy a hacer cargo de la vuelta de ese mismo tren. Cuando cambia de posición, que fue lo que señaló el defensor Gómez, que ya no iba a abordar pasajeros, que se dirigía a Talleres, esto tampoco es efectivo, su señoría, y así lo han declarado a lo largo del juicio los testigos, de los cuales me permito citar dos. Carlos Gatica Sevillano, en su declaración del 29 de marzo de este año, él es el testigo 3 del auto de apertura, quien señaló expresamente que habían personas en el andén esperando abordar el tren, sin señalar qué tren era, por lo cual el fiscal Orellana le pide que precise qué tren. Y él le señala el tren que tenía el problema de la mochila. Y además, estos usuarios no abordaron el tren debido a que fueron evacuados de la estación por la activación del protocolo de seguridad. Así también lo señaló, en el mismo sentido lo señaló el mismo conductor del tren, don Luis Vega Quesada, que es el testigo 5 de la autoapertura, que en su declaración del 28 de marzo señaló que por el horario, el tren podría haber estado en una estación diferente si él no se hubiese dado cuenta de la mochila abandonada. Y señala, las estaciones afectadas podrían haber sido Manquehue o Escuela Militar, donde hay una gran afluencia de pasajeros, en los últimos trenes los días domingos. Su señoría, tampoco es cierto la alegación del defensor de Juan Flores en cuanto a que el metro no dejó de funcionar. De hecho, no solo dejó de funcionar por los múltiples avisos de objetos sospechosos, como ya lo señaló el fiscal en su réplica, sino que además dejó de funcionar inmediatamente. Y sobre este punto nosotros también nos referimos en nuestro alegato de clausura. Y por lo tanto me permito reiterar lo que esta misma interveniente señaló en cuanto a que el documento 6, certificado de daños emitidos por Metro, que fue incorporado el día 30 de marzo de este año, da cuenta que el 13 de julio de 2014 se efectuó servicio parcial entre San Pablo y Manquehue debido a la mochila abandonada con el artefacto explosivo en su interior. Su señoría, esto es relevante porque las personas que se encontraban tanto en las estaciones Hernando de Magallanes y los dominicos tuvieron que se vieron afectadas por esto también, por esta interrupción del servicio de metro, ya que debieron buscar otra alternativa para llegar a sus destinos. También, su señoría, quiero hacer referencia a los dichos del señor Gómez en cuanto a que no va a delatar, o sea, que Juan Flores no va a delatar a la persona que supuestamente habría colocado realmente este artefacto explosivo. Es curioso que el mismo defensor en su teoría del caso señale que los verdaderos responsables habrían sido organismos de inteligencia. Sin embargo, el mismo defensor, en su alegato de apertura del día 27 de marzo de este año, señaló que Juan Flores no va a delatar a un amigo porque no es un traidor. La lógica a mí me dice que el amigo de Juan Flores pertenece a un organismo de inteligencia. Su señoría, el mismo defensor Gómez ha reconocido que en la sangre de su representado fluye el ADN anarquista. Qué curioso que un anarquista tenga un amigo que pertenece a un organismo de inteligencia. Con esto quiero evidenciar que las declaraciones del defensor son inconsistentes y que solamente tienen por fin desviar la atención del verdadero responsable de la colocación de este artefacto explosivo, que no es nadie más que don Juan Flores y doña Natalie Casanova, por supuesto, y que en definitiva las declaraciones se caen por sí solas. Respecto a la recalificación jurídica sobre la cual el
nos ha llamado a hacernos cargo, recalificación que realizó el defensor Camus. Este interviniente insiste, su señoría, como señalé al principio de mi réplica, en que nosotros sostenemos y reiteramos lo señalado en la acusación fiscal, a la cual nosotros adherimos. Tenemos el pleno convencimiento de que estos hechos que se han discutido en este juicio son constitutivos del delito terrorista. Su señoría, también me pliego a lo señalado respecto al artículo 13, que solamente habla de posesión o de tenencia, conductas que no incluyen la colocación del artefacto explosivo. Por lo tanto, los hechos que se han discutido en este juicio exceden lo que se señala en el artículo 13, y estas conductas de posesión o tenencia la subsume la conducta tipificada en la ley 18.314. Por lo tanto, solicito que sea desestimada la recalificación jurídica que planteó el defensor Camus. Respecto a los otros puntos alegados por las defensas, su señoría, entiéndase vestimenta, tarjeta VIP, ADN, y por supuesto la declaración de la señora Bañares, por economía procesal y para no dilatar más la decisión de su señoría, hacemos nuestras todas las alegaciones que ha realizado en todo y cada uno de los puntos respecto al hecho 1 el Ministerio Público. Y reiteramos al tribunal nuestra solicitud de condena respecto de los acusados Flores y Casanova a las penas que han sido señaladas por el fiscal en la acusación y a la cual nosotros adherimos. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Muy bien. Le otorgo la palabra en este minuto a la señora abogado de la Municipalidad de Las Condes para que haga su réplica. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero dar cuenta que como columna vertebral de toda mi réplica y por haber sido precedidos por sendos alegatos también de réplica en esta oportunidad y por economía procesal y por la firme convicción, su señoría, que a esta altura ya está casi todo dicho. La columna vertebral, como bien dije, de mi alegato va a ser, o de mi réplica, va a ser todos y cada uno de los argumentos y de las consideraciones de hecho y derecho que tuve para hacer mi alegato de clausura. Y del mismo modo, hago mías también las alegaciones de las réplicas de mis colegas que precedieron. Sin perjuicio de eso, me parece que hay pequeños puntos relevantes de los que conviene dar cuenta. Y en primer lugar, me quiero quedar con una observación que hizo el fiscal Orellana al comienzo de su réplica y que explica un poco el estado de este juicio, de estos 9 meses de juicio que cumplimos la próxima semana. Y es que si separamos en dos, en las defensas y los acusadores, la gran diferencia es que todas las alegaciones de la defensa, por supuesto, valga lo que estoy diciendo para el hecho que me convoca, pretenden, se sustentan sobre la base de analizar los medios de prueba de manera separada, desarticulada, como un ente individual distinto de un conjunto. La verdad es que la sola realidad nos da cuenta que estamos en un conjunto de hechos, su señoría, una pluralidad de hechos, una pluralidad de acusados, una pluralidad de intervinientes. Por lo tanto, la Municipalidad de Las Condes cree
que la manera en que debe ser abordada la reflexión respecto de los hechos, materia de la causa, es en conjunto. Ya lo dijo latamente el perito Wong respecto de la virtud que tenía la prueba genética. No voy a hablar de prueba genética, su señoría, hemos hablado más de 2 meses y medio de prueba, y lo que realmente importa respecto de la prueba genética es que es una prueba, como lo dije en su oportunidad respecto del alegato clausura, de falsación, es de descarte, es decir, sí o no, puede o no puede, y luego desde ahí, que toda la evidencia genética dice que puede, debe ser ese dato relacionado con toda la otra prueba. Y al respecto, su señoría, también quedó claro que ya es tan importante la reflexión conjunta de la prueba, su señoría, que al día de hoy podemos decir que la gran mayoría de la doctrina incluso aboga por descartar esta diferenciación entre pruebas indirectas o indirectas, porque todos sabemos que la relevancia no puede ser mirada como elementos o como cada prueba, como un individuo separado, poco armónico, y debe ser todo armonizado en un solo análisis. ¿Y en el análisis de qué? También lo dije de manera lata en mi alegato clausura. De la verdad. ¿Y de qué verdad? De la verdad de los hechos, de lo que se acusa y de cómo pretendió defenderse el acusado. En ese sentido, su señoría, la Municipalidad de Las Condes está absolutamente convencido que, como en ningún otro juicio que me ha tocado, hay prueba contundente. Hay prueba que da cuenta de todos y cada uno de los elementos acusados, tanto de los elementos objetivos como los elementos subjetivos. No voy a ahondar ya, por ejemplo, en la necesidad de asociación en un delito de terrorismo. Pero sí quiero decir que incluso para eso tenemos pruebas, su señoría. Este juicio, como pocos, dio cuenta exhaustivamente de todo aquello que el Ministerio Público prometió probar en el alegato de apertura. El testigo, el sociólogo, señor Darville, dio cuenta, por ejemplo, respecto de esta especie de exigencia que pretenden, de contrario, leer en una ley, que la verdad es que la lógica moderna, dice todo lo contrario. Lo dijo la señora Santibáñez hace un rato. Es contraintuitivo. La figura del lobo solitario es lo que corresponde al día de hoy. Actuar solo, y dio cuenta de manera pormenorizada el señor Darville, actuar solo, ¿qué es lo que produce? Mayor capacidad de ocultar, mayor capacidad de efectividad. Si yo voy caminando con 1000 personas, me van a ver ese grupo de 1000 personas. Por lo tanto, si yo quiero poner una bomba y que no me descubran, actúo solo. Hasta ese nivel de prueba se produjo en estrado. Y el tribunal, gracias a la inmediación, pudo percibir con sus sentidos la validez de esa prueba, para saber si en realidad vemos o no vemos a Juan Alexis Flores Riquelme el día del atentado del subcentro. Es más, su señoría, la prueba es tan contundente, y perdonen lo majadero, pero habiendo dicho todo, no habiendo nada más que decir, tengo que ser enfático en esto. Es tan contundente la prueba, su señoría, que pasó algo espontáneo.
la defensa cambia su teoría. Ya no es que no lo vemos, como se señaló al comienzo. Al comienzo se señaló que no vamos a ver a Flores. La declaración de Castillo Mendoza y las demás pruebas son tan contundentes que la semana pasada nos dimos cuenta que no, que ya no es que no vemos a Flores. Ahora lo vemos en la periferia. ¿Y qué es la periferia, su señoría? El contorno. La periferia de esta sala es esa puerta, su señoría. Esa es la periferia de esta sala, el contorno. ¿Y saben en qué periferia se ve? Los dichos del señor Gómez. Se ve exactamente arriba del subcentro. Ni siquiera en el contorno. Arriba, en la misma dirección, exactamente en la misma dirección en que abandona subcentro la persona que coloca la bomba con una mecha de pelo entrepuesta en el gorro, su señoría. Mecha de pelo que también fue reconocida por el señor Gómez, pero tenemos diferencias si es una mecha o una trenza. La verdad es que el pelo puede ser mecha o trenza. Y eso, en palabras del abogado señor Brown, es una duda marginal. Entonces, ahora hay que hacerse cargo de lo que plantea, de esta efectiva ubicación de manera perimetral. La pregunta es, ¿y qué pasa con la VIP? Porque se supone que la VIP, como es transferible, como no cree en la propiedad privada, se la habría prestado a alguien. ¿Y cómo llegó el señor Flores al lugar? ¿Qué hace un anarquista que no cree en la propiedad privada en un centro comercial? Sin su VIP. Viajó desde La Pintana al subcentro a buscar la VIP que le había prestado a la persona que colocó la bomba. La verdad es que la Municipalidad de Las Condes considera, y esto es una consideración general respecto a la argumentación de la defensa del señor Flores, que todo esto son más bien, en palabras del profesor Ferrer Beltrán, como tuvimos oportunidad de decirlo en nuestro alegato clausura, son más bien hipótesis ad hoc, su señoría. La primera hipótesis, la de marzo, era una, la de hoy es otra, tiene que adecuarse, no contaba con la contundencia de la prueba del Ministerio Público, o contaba con que podía desvirtuarla y no pudo desvirtuarla. Todo lo que se nos diga de contrario, porque se va a decir algo, tienen que decir algo. Si de algo estoy seguro es que van a replicar y van a decir algo, pero eso debe leerse como una teoría ad hoc. El señor Flores no va a delatar a quien lo hizo. Él sabe quién lo hizo. Por supuesto que sabe quién lo hizo porque él lo hizo. Y por supuesto que no lo va a delatar, porque la garantía de silencio lo avala. Si no, veamos el estado de las declaraciones del señor Flores en este juicio. Confío en mi abogado, abajo el estado policial. En eso el señor Gómez no se equivocó, en que no lo iba a delatar. Seguramente él, como abogado letrado, como defensa técnica, entiende que lo que le conviene al señor Flores es callar y no delatar a quien lo puso, que es lo mismo que decir no delatarse. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, el que se explica se complica. Porque venir a decir aquí que un anarquista estaba en un centro comercial iba a abrir la puerta para que nosotros les hiciéramos preguntas. Y eso no está dispuesto. Porque no creen en nosotros, porque no creen en este tribunal, porque ni siquiera se dirigía a ustedes como magistrados, porque no creen en el orden. Porque somos lacayos del poder.
Insisto, su señoría, la prueba es tan contundente que al día de hoy ya nos encontramos con un reconocimiento del lugar, ubicamos a Flores Riquelme en el lugar, se reconoce que Flores Riquelme, y lo reconoce su propio defensor, que es el señor Gómez, tiene la mecha de pelo que se explica con el gorro que se ve a la persona colocando la bomba. Ahondar más en esto, su señoría, no tiene sentido. La prueba ofrecida y razonada en los términos hechos por el fiscal Orellana y por los demás intervinientes es suficiente. Si algo podía haber alguna duda es que él no estuviera ahí ese día. Sabemos hoy, después de 9 meses, que está ahí. ¿Y por qué estoy tan seguro y por qué estoy tan confiado? Porque, como bien enseñó el profesor, el procesalista Piero Calamandrei en su libro Elogio a los jueces, debemos partir sobre la base de la confianza en la judicatura. Ustedes, al igual que nosotros, hemos estado 9 meses en este juicio, todos los días, recibiendo y valorando la prueba. Esa misma prueba que obligó al señor Juan Pablo Gómez a decir 8 meses después que en realidad no es que no lo íbamos a encontrar, sino que lo encontramos en una periferia menor a 5 o 6 metros. Esa misma prueba, esa misma fuerza, esa verdad, la fuerza de la verdad es la que me da la confianza. Y para eso el sistema procesal ha creado ciertos controles, también lo dije en mi alegato clausura. ¿Y cuáles son los controles? La máxima de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Todo lo que he dicho respecto del cambio de circunstancias de ahora ubicación el señor Flores. Un segundito. Que Sí, su señoría. Gracias, señor presidente.
como decía, el sistema procesal penal tiene además un control, como de manera lata lo dijimos en nuestro alegato clausura, como acaba de observar el señor Flores al micrófono, sí, fue un poco aburrido, pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque las cosas hay que hacerlas bien. Y como hay que hacerlas bien, la valoración de la prueba tiene ciertos controles. Las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Y esos controles, y con esa lupa, es con la que hay que mirar todo este proceso, sobre todo lo que acabo de reflexionar, estos cambios en la teoría. Como bien lo observó el abogado Brown en representación de Católica, debe haber una congruencia entre el alegato de clausura y el alegato de apertura. No es exigencia, no es una exigencia orgánica, ¿sí? Pero no solo existen exigencias orgánicas, su señoría. No es verdad que uno no deba probar las cosas. No es verdad que la defensa no deba probar las cosas. Eso es una verdad media. No lo debe probar, no es una obligación orgánica, insisto, pero cuando yo prometo algo, debo probarlo, porque lo estoy prometiendo. Si no prometo nada, si solo se me acusa, la obligación orgánica de la prueba es del acusador. Si yo prometo, debo cumplir. Por lo tanto, desde esa óptica, es como la municipalidad cree que deben mirarse los hechos y todo lo que se ha dicho hasta ahora y todo lo que se va a decir en las réplicas. Porque vamos a escuchar de todo. Y si nos dividen en dos, nosotros vamos a decir una cosa y la defensa va a decir otra, pero la verdad es una. E insisto, la verdad, la fuerza de la verdad, obligó a que 9 meses después no digamos ya entonces que el señor Flores no se encontraba, sino que se encontraba en la periferia. Periferia, insisto, su señoría, que no era más de 5 o 6 metros. Como lo dije de manera casi majadera durante todo el juicio, en el mundo de las ideas todo es posible. Como también las ideas no son punibles. Pero aquí no estamos en un concurso de ideas. No vinimos a conversar. Esto no es una tertulia para debatir entre las ideas de una parte y la otra. Aquí estamos viendo hechos. Y los hechos son uno. Tanto que el propio acusado hoy se sitúa en el lugar que dijo no haber estado. Los hechos, su señoría, son uno, no otros. Insisto con la abundancia de la prueba. Hay tanta prueba, hubo tanta prueba, su señoría, que incluso desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la municipalidad de Las Condes, que es a quien represento, hay prueba vertida incluso para todas las dudas de calificación jurídica que ha pedido el tribunal que nos hagamos cargo. ¿Y por qué, su señoría? Porque toda la diatriba respecto de la calificación, recalificación, se supera, en mi punto de vista, probando el ánimo. ¿Qué es lo más difícil? Es lo más difícil, su señoría. Pero este procedimiento lleva alrededor de 3 años, más de 2 años de investigación, 9 meses de juicio, y ese tiempo dio para poder probar incluso el ánimo, su señoría. Las defensas dicen que no se prueba el ánimo, por supuesto. Es lo que tienen que decir. Pero, su señoría, nos encontramos con rayados, de los que no voy a ahondar. Porque, insisto, decir algo a estas alturas no tiene mucho sentido. Todo se ha dicho, al menos de las partes acusadoras. Encontramos rayados, encontramos cartas de puño y letra, encontramos confesiones, cartas a familiares, encontramos material ideológico, adjudicaciones, los propios dichos del acusado.
en aquella parte en que invita a la destrucción del Estado policial. ¿Y qué es lo importante? Porque como lo dije en mi alegato clausura, esto es un procedimiento científico. Esta es una ciencia social. Y como hay que mirar esto, es de manera relacionada, y relacionando todo, su señoría, todos los medios de prueba que acabo de decir, los rayados, las cartas de puño y letra de los acusados privados de libertad, las cartas de Guzmán Amadeo a su hija, las confesiones, tanto espontáneas como de los familiares, por ejemplo, en aquella parte de que tenemos lo que merecemos, o esta es la vida que quisimos tener, el material ideológico, las adjudicaciones que dan cuenta, su señoría, los tatuajes del señor Gómez, la cara del señor Gómez riéndose hoy día de mí. Mire, esa cara da cuenta de qué, de una identidad del señor Flores, perdón, abogado, del señor Flores y de la señora Natalie. Esa cara de risa, de burla, da identidad de un solo mensaje, su señoría. Toda esta prueba, su señoría, que se ha vertido, da cuenta del ánimo. Porque el señor Flores ama al hueso, y lo ama, su señoría, porque está en contra del Estado. Porque la señora Casanova ama a la señora del hueso porque es una luchadora, porque está firme, porque aún enjaulada está en contra de los lacayos del poder. Porque lo que persiguen, su señoría, es la destrucción de todos los límites. Todos esos mensajes, todos vertidos por los acusados, son congruentes y coherentes con la prueba vertida respecto del ánimo, su señoría. Y en este momento, y respecto de esto, su señoría, adquiere mucha importancia uno de los principios fundamentales, su señoría, incluso la razón de por qué la segunda instancia, o no segunda instancia, no hay segunda instancia, sino más una instancia de casación, que es el principio de mediación, de inmediación. Son ustedes, sus señorías, los que han podido percibir con sus sentidos la calidad de la prueba vertida. ¿Y por qué es importante? Porque a diferencia de lo que se sostuvo, yo no creo que este fallo sea importante porque va a salir en la televisión. Yo no creo que este fallo sea importante porque se van a estudiar sus nombres. Yo creo que este fallo es importante, su señoría, porque llevamos 9 meses trabajando, porque las cosas se hacen bien, porque los hechos son de una sola manera, su señoría. Porque no creo que ustedes vengan aquí con otro interés que el de cumplir la función y de hacer el trabajo. Por lo tanto, sí, obviamente que es importante, si no, no estaríamos acá. Seguramente estaríamos en un café conversando de esto, estaríamos riéndonos, si no fuera importante. Pero la importancia es una importancia en sí misma, su señoría. Y por esa importancia es que existen los controles de la máxima de la experiencia, de la lógica, de los conocimientos científicamente afianzados. Por lo tanto, su señoría, y para no agotar más al tribunal, ni a algún interviniente que esté muy aburrido, simplemente decir que desde este punto de vista, la Municipalidad de Las Condes considera que todo lo que se pueda decir respecto de la participación del señor Flores Riquelme en el hecho 3, irremediablemente nos vamos a encontrar con que son simplemente teorías ad hoc, teorías que van a ser modificadas, que van a tener que adaptarse a lo que ya dijimos,
que van a tener que adaptarse, como se adaptó su teoría del caso, a los hechos probados. Respecto de las calificaciones jurídicas, su señoría, valga la pena dar cuenta que, entendiendo que se probó el ánimo, esta parte entiende que, habiendo probado el ánimo de producir temor, de que es el interés que tienen hacer un daño indiscriminado por la indolencia con la que consideran la vida humana respecto de sus intereses. Con eso, su señoría, además se tenga por reproducido y hechos míos todos los argumentos dados especialmente por la señora Santibáñez el día de hoy, el abogado señor Álvarez y el fiscal regional en su oportunidad. Si el tribunal no necesita que hable más, no lo voy a hacer. Consulto las defensas. ¿Están en condiciones de hacer la réplica hoy día o empezamos mañana? Para esta defensa había, considerando la extensión que han tenido las réplicas y que especialmente el día de hoy día, por parte de algunos creyentes, también se han sostenido algunas argumentaciones sobre aspectos jurídicos que también hay que revisar y hacer, tener presente para la construcción de la réplica, por lo menos mía. Solicitaría que hubiera un receso hasta el día de mañana y mañana por lo menos iniciar mi réplica. Ya. Les consulto, ¿van a seguir el mismo orden que los alegatos de clausura? Sí, magistrado, principalmente por una cuestión de economía procesal, que fue el objetivo que se tuvo inicialmente, toda vez que el colega Lizana aborda un hecho, que eso ahorra después al colega Camus y también me ahorra a mí hacer referencia a situaciones que ya se han ventilado anteriormente. Ya. Y también la idea es que pueda ser el día de mañana, principalmente porque el sentido es que las réplicas sean acotadas a los puntos de las réplicas y no se transformen en una extensión de, Muy bien. de como hemos visto. Ya. Entonces, atendido lo expuesto por los señores defensores, vamos a hacer un receso hasta el día de mañana a las 9 para comenzar con las réplicas por parte de la defensa del acusado Guzmán. ¿Ah?